Hermosa noche, queridos hermanos. Es para mí un gozo el tener que dirigirles la palabra en esta bendecida noche. Bueno, vamos a llevar una enseñanza con el título de Un padre con hijos rebeldes. Le he titulado así a esta meditación porque hoy en día vivimos, ¿no? Muchos padres con angustia, vivimos con desesperación por nuestros hijos en que están atravesando por un mal camino. Igual, en los tiempos de Judá, no vivía la gente muy desordenada. Vamos a ver en Isaías, ¿no? Dios cómo mandó a este profeta para que pueda decir a su pueblo, para que pueda adelantar a su pueblo. Entonces, vemos en Isaías 1:1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Bueno, Isaías era hijo de Amos, con Z, no Amós, no del profeta que también fue Amós. Dice que Ezequías, pues, Isaías fue un profeta de Dios, que quiere decir, Isaías, ¿no? Que quiere decir bendición de Jehová. Era un hombre correcto, era un hombre temeroso a Dios, ¿no? Por eso que le eligió Dios como profeta. ¿Y profeta quién es? Profeta es el que predice, el que interpreta, o es un mensajero de Dios. Y Isaías era pues casado, ¿no? Era un padre ejemplar. Se cree que tuvo 2 hijos y bastante obediente y apasionado por el Señor. En los tiempos turbulentos de Judá, no, la gente empieza a portarse mal, empieza a desobedecer a Dios. Y ahí nace pues cuando no, Dios estaría buscando que alguien tiene que hacer saber a su pueblo. Isaías diría, bueno, Señor, yo voy a hacer lo que tú quieras. Por eso Isaías se manifestó en los tiempos de los reyes Usías, Jotam, que eran reyes buenos, y también el rey Acaz y el rey Ezequías, que fueron malos. Se cree que Isaías tuvo su participación como profeta durante 46 años. Y en todo ese tiempo, Dios vio cómo el pueblo de Israel, cómo el pueblo de Judá le había dado las espaldas, se había rebelado contra él. No, ahora vamos a ver en el capítulo 2 de Isaías, en el versículo 2, en el capítulo 1. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí para ellos.
que se rebelaron contra mí. O sea, ahí le pongo a Dios como un padre, ¿no? En estos tiempos que se preocupa por alimentarnos, por darnos lo mejor, por darnos cobija, por darnos un futuro mejor. Pero lamentablemente hay muchos hijos que vuelven atrás, se avergüenzan de sus padres, tienen recelos en decir que es su papá, a pesar que él hizo muchas cosas para su hijo. Entonces, en este tiempo, ¿no?, de Judá, y en estos tiempos también, estos tiempos modernos, estamos viendo que hay muchos padres que se preocupan por sus hijos, que van haciendo desde que nace, le van dando alimento, le van dando vestimenta, le van dando cobijo, pero hay hijos malagradecidos que cuando llegan a la adolescencia o a la juventud, se vuelven no más que todo independientes y ya no valoran al padre, ya no reconocen lo que papá hizo. Hoy en día es igual, hay muchos papás que le criamos con amor, que le educamos, que damos lo mejor a nuestros hijos, no como dice en Mateo 7, del 9, 10 y 11, donde nos dice: ¿qué padre que su hijo, si le pide un pan, le va a dar una piedra? O si su hijo le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Si siendo malos, ustedes saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más será nuestro Padre que está en los cielos? ¿No? Entonces, esa comparación sirve para este tiempo. Nosotros, no, los que son papás más que todo, van a llegar a saber que damos lo mejor para nuestros hijos. Hacemos un sacrificio por nuestros hijos, pero vemos con mucha tristeza, hay veces los hijos se van tras el mundo, se van tras cosas efímeras, tras cosas que van a terminarse, van al alcohol, van al sexo, a la drogadicción. Entonces van haciendo que ellos de su vida van haciendo un fracaso y todavía nos tienen el descaro de decir: por culpa de mi papá, por culpa de mi mamá, pero no son capaces de echarse la culpa, de decir: bueno, por mi culpa estoy así, o por mi culpa llegué a tener tal o cual forma de vida. Judá hace 2700 años fue un pueblo pues que empezó a pecar, que se rebelaron contra Dios, que Dios ya se cansó de ellos. ¿Por qué? Porque Dios nos da de comer, nos da de beber, nos da las cosas que necesitamos. Pero sin embargo, hay muchas personas que ya no quieren depender de Dios. Quieren hacer lo que su carne les manda. Quieren hacer lo que ellos quieren. Ni siquiera no llegan a dar gracias a Dios. Se olvidan totalmente. No, nosotros debemos ser agradecidos con Dios. Por eso, joven, jovencita, amado hermano, la vida depende de Dios. La vida que nos da es un regalo tan grande de Dios, en que nosotros tenemos que valorar, tenemos que saberlo vivir.
Cuando un joven, una joven, un adolescente vive de acuerdo a lo que Dios nos dice, de acuerdo a lo que Dios nos manda, no vamos a tener problemas en el futuro. No vamos a lamentarnos de la vida en que llevamos, porque es mejor hacer caso, es mejor obedecer, porque es más fácil obedecer que lamentar de nuestros pecados. Por eso, Isaías nos dice, en Judá, en Jerusalén, mucha gente ya no le daba las gracias a Dios, le dieron prácticamente las espaldas, ¿no? Como se dice, se olvidaron de Él, se olvidaron de que son criaturas de Dios, se olvidaron de darle las gracias, se olvidaron de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cada uno hacía lo que su carne, lo que el placer, lo que le llamaba, ¿no? Lo que a ellos se les antojara. Por eso Dios nos manda ciertos castigos, nos manda ciertas observaciones, porque estamos a tiempo, como hoy en día, de arrepentirnos de nuestros pecados, ¿no? Y de seguir a Dios, de siempre tener en cuenta a Dios. El tener en cuenta a Dios no quiere decir, Diosito, ay mi Dios, ay Dios mío, oh my God. No, el querer a Dios, el tener en cuenta a Dios es actuar, es vivir de acuerdo a lo que Él quiere. Por eso les digo, amados hermanos, amadas hermanas, en la iglesia hay muchos que solamente van para pedir alguna cosa, que solamente van, no, en estos tiempos, aunque no van, pero solamente están pidiendo, piden y piden. Pero recuerda que Dios no te va a dar, no te va a bendecir si tú te portas mal. Ejemplo, hoy en día no hay muchos cristianos que inclusive dicen, a mí no me va a pasar nada, a mí no me va a suceder nada porque estoy con Dios. Pero no solamente hace que tú pronuncies la palabra Dios, no solamente va a ser como Dios nos dice, no es aquel que dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino quien haga la voluntad de mi Padre. Por eso, si hoy en día estamos viviendo esta pandemia, no solamente hay que decir, Señor, Dios mío, ayúdame, sino hay que vivir de acuerdo a como Dios manda, de acuerdo a como Dios quiere, de acuerdo a como Dios nos dice en la Biblia. Entonces, amado hermano, no estés en una equivocación al decir, a mí no me va a pasar nada, a mí no me va a pasar nada. ¿Tú crees que Dios te va a salvar porque tú hablas Dios, porque tú dices Dios? No, sino tienes que hacer la voluntad de Dios. Bueno, volviendo al profeta Isaías, también podemos ver, ¿no? De que en el capítulo 2 nos dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos, los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Qué lamentable que el hombre se rebele contra Dios, que deje a Dios a un lado, que ya no es importante para él Dios. Y en esos tiempos, y en este tiempo también estamos en una forma parecida. Ya no tenemos en cuenta a Dios, ya no agradecemos a Dios. No pensamos de que cada uno existe porque existe, que cada uno vive porque vive.
No, amado hermano, no, amado hermana, debemos dar a Dios gracias en todo tiempo. Debemos decirle, Señor, gracias por la vida, gracias por la bendición que Él nos da. No vivir como esos tiempos, ¿no? De Judá, donde le dieron la espalda a Dios, donde se olvidaron de su Creador, donde se olvidaron que Él les alimentó, que Él les formó, que Él les hizo nacer. No se desviaron cada uno de sus caminos, se desviaron porque ya vivieron de acuerdo a la voluntad del hombre. Por eso, Dios pone como testigos al cielo y a la tierra. ¿Cómo están sus hijos de rebelde? ¿Cómo están portándose sus hijos? ¿Cómo están actuando sus hijos? ¿No? Dios nos dice, inclusive en el capítulo 10, el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Qué lamentable, hermanos. Ahí pone un ejemplo nuestro Dios de que hasta el toro, con ser un animal, el burro, con ser una bestia, conoce quién es su dueño, conoce su casa. Y nosotros como seres humanos no llegamos a conocer a nuestro creador, a nuestro hacedor de cosas, ¿no? Se hizo una investigación en un pueblo de Israel donde se reclutó a burros, a toros de distintas familias. Se juntó y luego llevaron a la plaza, ¿no? Y en la plaza lo han dejado a su suerte. Pero al cabo de unas horas, el burro y el toro regresó a su casa. Si no estaba en su casa, regresó a su corral, ¿no? Entonces Dios dice, siendo bestias, siendo animales, el toro, el burro, regresa a su casa, ¿ustedes por qué no se regresan a mí? ¿No? Dios ve la desobediencia. Le dieron prácticamente a desconocer lo que es Dios, al Santo de Israel. Santo de Israel es el único Dios, porque Él fue limpio y puro. No, Dios por eso hace una comparación de que nosotros, como seres inteligentes, ¿cómo no estamos reconociendo a nuestro Dios? ¿Cómo no adoramos a nuestro Dios? ¿Por qué no decimos de que Dios es todo para nosotros? Le damos la espalda, nos volteamos, le decimos, bueno, Dios ya no existe. Dios no me da ninguna bendición. Todo lo que tengo es por mi esfuerzo, por mi capacidad mental, por mi decisión. Pero no sabes, amado hermano, no sabes, amada hermana, ¿quién te da la sabiduría? ¿Quién te da la vida? ¿Quién te da el intelecto? ¿Quién te da el dinero? No puedes decir por eso de que a mí nadie me da. Todo lo tengo ganado con mi esfuerzo. ¿Qué pasaría si hoy en día tú recibes las bendiciones materiales? Recibes casa, carro, recibes hasta casas por demás. Y el día que no tengas vida, el día que estás postrado en las camas de un hospital, ¿tú crees que te valdría todo el dinero del mundo? Con razón, Salomón decía, debajo del sol es vanidad de vanidades, amados hermanos. Es por las puras que tengamos 2, 3 casas, si no vamos a vivir en ninguna de ellas. Es por demás que buscamos dinero, que buscamos tantos dólares. Cuando tú mueras, ¿te pondrán $1 en el cajón? ¿No?
Por ello debemos de vivir agradecidos a Dios, arrepentirnos. Arrepentirse quiere decir que no volver a hacer. No solamente arrepentir es llorar, no solamente arrepentir es hablar en nombre de Dios, sino es vivir como Dios quiere. Arrepentirse quiere decir que no vamos a volver a hacer lo que habíamos hecho. Nos hemos equivocado, pero ya no te equivoques, hermano. Vuelve a tu Creador. Bueno, en esta noche hemos visto sobre Salmos 1, 2 y 3, ¿no? Donde el primero data sobre la pequeña historia de Isaías, ¿no? Un profeta de Dios. Luego, en el capítulo que nosotros le hemos dado la espalda a nuestro Dios, que nos hemos olvidado de nuestro Dios. Y después el capítulo 3 nos dice, o nos compara hasta con bestias, nos compara con los animales, que nosotros siendo seres razonables, seres pensantes, no nos acordamos de Dios. Y por último, vemos, ¿no?, en lo que es Salmos 9. En Salmos 9, el salmista David nos dice, te alabaré, Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas. ¿Por qué no alabarle a Dios? ¿Por qué no decirle gracias, Dios? ¿Por qué no vivir agradecido con Dios? Si Él nos da todo, hermanos. Si Él nos da la vida, que es el mejor regalo para el hombre. Luego hemos visto en Lucas, también no podemos mencionar el hijo pródigo, cómo el hijo pródigo se rebela con su padre y le llega a pedirle todo lo que le corresponde a él y se va a malgastar. Tanto es así que llegó en la vida de este muchacho que no tenía un céntimo para comprarse, que él dice, no, antojaba hasta los algarrobos que comían los chanchos. Imagínate, habiéndose llevado tanto dinero, habiéndose llevado tanta fortuna, pero lamentablemente nada en la vida es duradero, nada en la vida tiene razón, hermanos. También podemos ver en Mateo 7:9, donde Dios no nos dice que Él nos va a dar lo mejores. ¿Cuánto más, dice, nos va a dar que nosotros le pidamos? Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más Dios que está en los cielos. Y luego en Salmos, en que debemos estar agradecidos, debemos estar contentos con lo que tenemos, debemos vivir siempre recordando a Dios, debemos de tener como un padre ejemplar a Dios, que nos dio de vestir, que nos dio de comer, que nos da la bendición. Así es que, hermanos, no se olviden de Dios, no se aparten de Dios, vivan como Dios mande. Muy bien, queridos hermanos, ha sido un gusto de compartir la palabra y quiero despedirme con una oración, diciéndole, ¿no? Dios mío, Dios Todopoderoso, te pido tu bendición para todo aquel que se manifiesta en tu vida, que todo aquel, Señor, que se arrepiente de sus pecados, te pido que tú lo bendigas, que tú lo ampares, que tú lo guardes, Señor. Amén, amén y amén.